Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez reunidos en el GPS virtual de Asobime. Este es un espacio para compartir, para debatir, para opinar y sobre todo para que con cada uno de estos procesos nos reencontremos con nuestro bienestar. Ese bienestar que en algún momento se ha perdido, se ha deteriorado, lo tenemos embolatadito, entonces ese es el espacio para eso. En Asobime tenemos un pacto de participación. Y en el segundo de los acuerdos que hicimos, dijimos que era necesario hablar siempre en primera persona. Quiere decir, decimos nuestro punto de vista, nuestra opinión, sin ánimo de convencer a nadie, ni que las otras personas piensen como yo o opinen como yo. Por eso, cada una de las cosas que decimos, que opinamos, que aportamos, es importante, debe ser tenida en cuenta y debe ser respetada. La idea no es que todos salgamos pensando igual, que todos salgamos haciendo lo mismo, que todos tengamos el mismo proceso, sino que cada uno aportemos desde nosotros y así podamos conseguir un bienestar mejor. El tema de hoy, vamos a continuar con el tema iniciado en el GPS de ayer, honestidad. Hoy vamos a abordar nuevos tópicos, hoy vamos a contar historias de nosotros que tienen que ver con la honestidad. Entonces quisiera que Juan Ramiro nos contara qué expectativas tiene para el GPS de hoy. Bueno, perfecto. Ayer estábamos hablando sobre honestidad y habíamos acordado que honestidad era un valor de comportamiento humano que tenía que ver con ser eh, veraz, con decir la verdad, con tener un comportamiento que fuera acorde con una cantidad de factores como son el buen comportamiento con el resto de las personas, que nosotros no hiciéramos cosas como escondidas, sino que fuera muy transparente, ¿cierto? Todo esto era lo que estábamos hablando ayer sobre la honestidad, pero hablábamos también que la honestidad tenía como dos puntos fundamentales. El primero es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, es decir, conocernos muy bien y saber hasta dónde nosotros podemos dar de nosotros, hasta dónde nosotros nos podemos comprometer, y el otro, tener ese comportamiento de confiabilidad, de veracidad, de transparencia, de honradez también con las demás personas. Pero es muy importante que nosotros, si hoy quisiera, como que nos diéramos cuenta de eso, hablar de la honestidad hacia nosotros mismos, por una razón muy importante, porque muchas veces nosotros no nos queremos reconocer una cantidad de valores o de competencias o de capacidades que tenemos o que no tenemos y nos esforzamos demasiado tratando de hacer algo que no podemos lograr y eso nos lleva a tener una decepción hacia nosotros mismos o de no reconocer que tenemos unas competencias, unas capacidades y que nosotros no queremos o no nos damos cuenta que podemos actuar, exigirnos un poco más y lo que hacemos es que entonces nosotros mismos nos limitamos nuestras posibilidades de crecimiento, de hacer cosas por nosotros y por el resto de las personas y del planeta. Entonces, básicamente hoy me parecería muy interesante que habláramos sobre cuál es la honestidad que tenemos con nosotros mismos y algunos de los ejemplos que podemos nosotros decir a nivel de anécdota ante los cuales nos hemos visto reflejados. ¿Por qué? Porque muchas veces somos nosotros quienes ponemos nuestras propias pautas y permitimos o le damos a entender a los demás cuál es nuestra capacidad y de esa manera ni nos sobreestiman ni nos subestiman. Y eso es muy importante para llevar una vida plena. Gracias. Muchas gracias, Juan Ramiro. Sí, la honestidad, sobre todo en el autorreconocimiento del que tanto hemos hablado. Hemos dicho muchas veces que la valoración, la percepción propia, el identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades son un paso primordial para el reencuentro con nuestro bienestar. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. No sé si alguien más nos quisiera comentar sobre este tema que iniciamos ayer, en qué quedó pensando del día de ayer, qué le gustaría aportar.
a ese respecto. Bueno, entonces, si les parece, vamos a comenzar entonces con las diapositivas. Ah, bueno, antes de comenzar con las diapositivas, yo les quisiera comentar que yo me puse a recordar una historia de Kenji, no me acuerdo el apellido, eh, ese hispano-japonés que vive en Ciudad Bolívar. Kenji Entonces, Kuno, Kenji, Kenji Kuno. eso. Entonces, él, una de las cosas que cuenta, que cuando él estaba en Japón, estaban conduciendo el automóvil con el papá muy tarde, pero los semáforos seguían funcionando. Entonces, no había nadie en la calle, no había ningún, pues más carros no habían, y las personas, pues no había ninguna. Y el papá conduciendo encontró un semáforo y se detuvo. Entonces le dice Kenji, pero ¿y usted por qué no adelanta? Pues no se come el semáforo, que mire que no hay nadie, no hay carro, no hay nada. Entonces el papá dijo, no, es que eso no se debe hacer, el semáforo hay que respetarlo, hay que detenerse. Entonces le dice Kenji, pero si nadie lo está viendo, mire, nadie lo va a ver. Y voltea al papá y le dice, yo sí me estoy viendo. Entonces me hizo recordar esto, lo que acaba de decir Juan Ramiro. Es bien importante que nosotros mm, sepamos que la primera persona con la que tenemos, las que debemos ser honestos es con nosotros mismos. Entonces, en Antioquia, que somos tan avispados, que somos, mejor dicho, los más avispados de todos y a todo mundo tumbamos y de todo mundo nos aprovechamos. Y no nos damos cuenta que estamos siendo deshonestos con nosotros mismos, que esa esencia de nosotros que es transparente, que es limpia, eh, se, al ser deshonestos cada vez nos estamos separando, alejando más de ella y a veces pretendiendo ser los más aventajados eh, con la primera persona que estamos traicionando, es a nosotros mismos, porque a lo mejor la gente ni se da cuenta, la otra gente ni se da cuenta que les cobramos de más o no le pagamos lo que era o, o no cumplimos con la promesa dada, pero nosotros sí nos damos cuenta y entonces esa incongruencia genera gran tristeza en cada uno de nosotros. No sé si ustedes quisieran compartir una experiencia. Juan Ramiro, te escuchamos. Hoy casualmente voy a traer a colación una historia que conocí hoy acerca de mi padre. Debo pues, poner como antecedente que mi padre y yo nunca tuvimos una muy buena relación. Fue una relación desde muy pequeña, una relación muy tirante, eh, porque yo de alguna manera he sido como muy exigente en algunos aspectos con las personas. Y bueno, entonces seguramente con mi papá también lo fui y él conmigo. Pero hoy me contaron una historia muy interesante acerca de mi papá y quiero ponerla como ejemplo. Mi papá fue un hombre cuando él pues, nació en una familia muy campesina. No puedo decir que una familia pobre en el sentido de que pues tenían tierras cerca de Medellín, como por el lado de San Antonio de Prado, pero eran muy campesinos y mi papá a duras penas estudió y el comportamiento de toda la familia de mi papá siempre ha sido para mí como de muy campechana, ¿cierto? Pero mi papá, a pesar de eso, un tipo pues que desde muy niño empezó a trabajar, tuvo muchos oficios, tuvo muchas cosas y bueno, se casó con mi mamá y cuando estaba ya casado con mi mamá, él empezó a trabajar vendiendo seguros. Eh, y digamos que más o menos sobrevivían porque no tenían una vida, digamos, holgada. Y, pero mi papá era un tipo muy trabajador, muy luchador y, digamos, muy responsable por sus actos y por sus hijos, ¿cierto? Y era un hombre de palabra, pues cuando mi papá decía, aquí voy yo, era porque él iba, pues era un hombre que fue reconocido por todo quien le conoció esa don de palabra que él tenía. Estando, digamos, yo creo que no había nacido o recién nacido, mi papá
fue de los primeros que se fue para Urabá y, y montó Urabá antes de que existieran las fincas de banano y demás. Y él tenía un jefe que era pues, un jefe en la venta de seguros. Y mi papá fue y compró una finca, o tuvo una finca, no sé cómo la adquirió, y fue una finca como digamos de las primeras fincas bien plantadas, pero era ganado allí en Urabá. Y por alguna razón su jefe, que era un señor de apellido Pérez, le dijo a mi papá que se asociaran. Entonces mi papá le vendió la tierra y con la plata que mi papá le pagó que el señor le pagó a mi papá por la tierra, mi papá compró ganado y entonces el señor era dueño de la tierra y mi papá era el dueño del ganado. Ese era un negocio que el señor nunca declaró, pero mi papá no sabía que lo había declarado o no, él simplemente eran socios y eran socios de palabra. Mi papá todavía tenía mitad de la finca en tierra, mitad de la finca era del otro señor y mi papá pues era el dueño del ganado y eso iba por alguna ganancia para los dos. Antes de algún tiempo, el señor le dio un infarto y murió. Y mi papá tenía del señor 500.000 pesos, que por alguna razón los tenía, no me pregunten muy bien, por alguna razón los tenía, y pues el señor dejó cuatro hijos y la mujer, y quedaron prácticamente en la calle porque el señor pues era gerente de una compañía, pero una compañía de seguros, o sea, que si él no trabajaba, no había forma de sostener a la mujer y a sus hijos. Entonces él muere y un hermano de este señor era un tipo de una posición muy elevada dentro de una de las grandes empresas paisas, estamos hablando por allá en 1960, una de las grandes empresas en ese momento, él era el gerente general. Entonces un señor de mucha alcurnia, casado con una señora pues así, de mucho apellido en Medellín. Entonces mi papá se acercó al hermano del muerto, del finado, y le dijo, hombre, don fulano, su hermano, que es fulano de tal, eh, murió, pero antes de morir, hay este dinero, tengo 500.000 pesos. Esos 500.000 pesos en ese momento eran muchísimo dinero, muchísimo dinero. Con eso pues se compraba una finca en Urabá, ¿cierto? Cuando mi papá le dijo esto al señor, entonces el señor quedó muy agradecido porque nadie sabía del dinero y entonces pues con esto podían de alguna manera calmar las afugias de la esposa y de los hijos. Por esta época mi papá lo invitaron, como les digo, yo estaba tal vez recién nacido, lo invitaron entonces a la finca de este señor que era el hermano del finado y era una finca pues aquí en el poblado, muy elegante, muy de todo. Y cuando mi papá llegó con mi mamá y mis hermanos, eh, había una cantidad de gente haciendo, pues le hicieron como una especie de corte de honor. Entonces mi papá fue reconocido por su honestidad. Y las palabras que le dijo el hermano del finado de mi papá fue, hombre de Tiberio, que así se llamaba mi papá, a vos a Dios te va a premiar, porque esto que hiciste es algo que te lo va a premiar. Eh, a partir de allí, mi papá empezó a conseguir plata y consiguió bastante dinero y la anécdota es para decirles a ustedes que de alguna manera cuando uno se comporta bien y es honesto y honrado, de alguna manera la vida te premia, ¿cierto? Y hoy pues me enteré porque alguien me contó que mi papá creía que por ese comportamiento que tuvo de honestidad fue que él logró conseguir dinero. Entonces esa era como una anécdota real que creo que viene al caso. Gracias. Gracias, Juan Ramírez, qué historia tan bonita y como nos evidencia varias de las actitudes que posibilitan nuestro bienestar. El ser honestos, el ser conmiserados con las personas que están pasando por una dificultad, el ser congruente con el ser y sobre todo el recibir recompensas, porque siempre
la vida nos va a recompensar esas buenas actitudes. Si alguien más nos quisiera compartir alguna anécdota al respecto de honestidad, si alguien ha pensado en el cuentico que abordamos ayer, a ver qué, qué, en qué se quedó pensando del cuentico de la flor con el príncipe y sus pretendientas. Bueno, entonces como les prometimos un cuentico ayer, hoy les vamos a traer otro nuevo cuentico. Les voy a compartir mi pantalla. Me dicen si la ven. Vamos a continuar con la propuesta de diapositivas de Begoña Ibarrola. Esto es Los cuentos que vamos a abordar hoy son sacados de eh, un libro que se llama, un libro no, un PDF en internet que se llama Cuentos para sentir y educar las emociones. Y la ponente es Begoña Ibarrola. Entonces, mm, el cuento de hoy se llama La última prueba. Parece que es de la vida real, no podría asegurarlo, pero parece que es de la vida real. Dice, John se levantó del banco, arregló su uniforme y estudió la multitud de gente que se abría paso hacia la gran estación central, buscando a la chica cuyo corazón él conocía, pero cuya cara nunca había visto, la chica de la rosa. Su interés por ella había comenzado 13 meses antes, en una biblioteca de Florida. Tomando un libro del estante, se encontró intrigado, no por las palabras del libro, sino por las notas escritas en el margen. La escritura reflejaba un alma pura, de grandes valores y capaz de grandes sacrificios. En la contraportada del libro descubrió el nombre de la dueña anterior, la señorita Hollis Maynell. Con tiempo y esfuerzo localizó su dirección en Nueva York y después le escribió una carta para presentarse y para invitarla a tener correspondencia. Al día siguiente, John fue enviado en barco para servir en la Segunda Guerra Mundial durante 1 año y 1 mes. Los dos se conocieron a través del correo y este conocimiento les fue llevando hacia el amor. John le pidió una fotografía, pero ella se negó porque sentía que una relación verdadera no se puede fundamentar en apariencias. Cuando por fin llegó el día en que él regresaría de Europa, arreglaron su primer encuentro a las 7 de la tarde en la gran estación central de Nueva York. Me conocerás, dijo ella, por la rosa roja que llevaré en la solapa. Así que a la hora convenida, John estaba en la estación buscándola. Esto, según el testimonio del mismo John, fue lo que sucedió después. Una joven vino hacia mí. Su figura era alta y esbelta. Su cabello rubio y rizado se encontraba su cabello rubio y rizado se encontraba detrás de sus delicadas orejas. Sus ojos eran azules como flores. Sus labios y su mentón tenían una gentil firmeza y en su traje verde pálido lucía como la primavera en vida. Yo comencé a caminar hacia ella sin darme cuenta que no llevaba la rosa. Mientras me movía, una pequeña sonrisa curvó sus labios. ¿Buscas a alguien, marinero?, murmuró la dama. Casi incontrolablemente di un paso hacia ella y entonces vi a Hollis Maynell. Estaba parada casi directamente detrás de la chica, con la rosa en la solapa. Una mujer ya pasada de los 40, con cabello grisáceo y algo gruesa. La chica del traje verde se iba rápidamente. Sentí como si me partiera en dos. Por un lado, sentía un ardiente deseo de seguirla y a la vez sentía un profundo anhelo por la mujer de corazón puro que por correspondencia me había acompañado y apoyado durante tiempos difíciles. Y ahí estaba ella con aspecto amigable y sereno. Yo voy a parar acá la lectura del cuento, pues como para preguntarles cómo creen ustedes que seguirá el cuento. Él se quedó a encontrar con la mujer de sus sueños, se distinguía por una rosa en la solapa, pero antes de encontrar a la mujer de la rosa en la solapa, se encontró con una mujer vestida de verde, cabello rubio, ojos azules, divina, y que hicieron contacto. Incluso la chica lo abordó y le preguntó que si estaba buscando a alguien. ¿Cómo creen ustedes
que terminará esta historia. ¿Ustedes qué me dicen? Y pensando en que estamos hablando de honestidad. A ver, ¿quién quiere abrir el micrófono? Bueno, entonces seguimos pensando en el final del cuento, entonces se los voy a terminar. Voy a repetir. La chica del traje verde se iba rápidamente. Sentí como si me partiera en dos. Por un lado sentía un ardiente deseo de seguirla y a la vez sentía un profundo anhelo por la mujer de corazón puro que por correspondencia me había acompañado y apoyado durante tiempos difíciles. Y ahí estaba ella, con su aspecto amigable y sereno. ¿Buscas a alguien marinero? Murmuró la dama. Casi incontrolablemente dio un paso hacia ella y entonces vi a Hollis Mainell. Estaba parada casi directamente detrás de la chica con la rosa en la solapa, una mujer ya pasada de los 40, con cabello grisáceo y algo gruesa. La chica del traje verde se iba rápidamente. Sentí como si me partiera en dos. Por un lado sentía un ardiente deseo de seguirla y a la vez sentía un profundo anhelo por la mujer del corazón puro que por correspondencia me había acompañado y apoyado durante tiempos difíciles. Y ahí estaba ella, con su aspecto amigable y sereno. Soy el teniente John y usted debe ser la señorita Mainel. ¿Le puedo invitar a cenar? Muchas gracias, dijo la mujer, pero usted busca a mi hija. Es la joven con el vestido verde que se acaba de ir. Me entregó su rosa y me dijo que si usted me invitaba a cenar, se la entregase para que usted se la lleve. Le está esperando en el restaurante del frente. Y colorín colorado, este cuento ha comenzado. Entonces, a ver qué opinamos de ese rumbo que tomó el texto, si tiene que ver con honestidad, si de pronto nos equivocamos eligiéndolo con el tema de la honestidad. ¿Qué piensan ustedes? A ver, Oscar, ¿qué piensa del cuento que acabamos de escuchar? Si le gustó, si le gustaría que repitiera. Ah, Fanny va a aportar. Vamos a escuchar entonces primero a Fanny. Sí, yo pienso que tiene que ver con honestidad hacia uno mismo, pues en cuanto a que el chico, el chico le importó más los valores que lo material, en este caso lo material es lo físico. Entonces le importó más como las cosas bonitas por las que la había conocido que lo material, es decir, su forma física. Entonces, ahí fue honesto consigo mismo, es como mi apreciación. Gracias. Muchas gracias, Fanny. Sí, y precisamente hablando de que la primera fase de honestidad es con nosotros mismos, en este cuentico se evidencia muy, muy claramente. Vamos a escuchar a Juan Ramiro. Bueno, aquí estoy plenamente de acuerdo con Fanny, pero hay un aspecto que es muy importante también tocar acá y es muchas veces nosotros nos vemos, muchas veces no, constantemente nos vemos tentados, ¿cierto? Algunos dirán que es el diablo, quienes creen en el diablo, siempre, ¿cierto? Siempre nos vemos tentados y flaqueamos. Entonces también la honestidad habla de una cosa muy importante y es el autocontrol, ¿cierto? Ese conocimiento de nosotros para ir de acuerdo a nuestros principios y valores, ¿cierto? Que muchas veces son difíciles de cumplir, muy difíciles, pero cuando nosotros nos conocemos, conocemos nuestros alcances y demás, ese autocontrol es algo que nos permite a nosotros trascender, ¿cierto? Ser honestos ante los hechos. Gracias. Muchas gracias, Juan Ramiro. Sí, volvemos otra vez a retomar aspectos de los GPS anteriores donde el, la inteligencia emocional juega en gran medida con respecto a nuestro proyecto de vida. Sí, él sabía bien qué era lo que quería. Él quería a la mujer que le había escrito cartas, que esas palabras le habían dado fortaleza, que esas palabras habían hecho que se enamorara de ella.
por su forma de ser, por su amabilidad, por su proyecto de vida. Y en un momento allá en la Gran Estación, él tuvo dos oportunidades, o de quedarse con la mujer de 40 años, de pelo gris y gordita, o de conocer que era la persona que él creía que lo había acompañado y motivado, o conocer a esta nueva chica, bien linda, bien esbelta, bien joven. Entonces, él tuvo que haber tenido una perfecto reconocimiento de su ser interior, de lo que necesitaba su ser interior, la compañía, la amabilidad, la afabilidad, el hecho de haber sido constante con sus, en ese año largo que se la pasaron escribiendo, o aventurarse hacia una nueva propuesta, una posible propuesta de amor con una mujer bien linda. Entonces, en este relato se, se evidencian también la inteligencia emocional que John, que es el protagonista de nuestra historia, ha podido haber consolidado pues a lo largo de su vida y especialmente en ese último año que estuvo prestando servicio militar en la Segunda Guerra. Si alguien más nos quisiera comentar. Ayer Fanny nos hablaba en el cuento de la flor, nos hablaba que el príncipe eh, de alguna manera puso a prueba a las mujeres y que eso no está bien, a las posibles emperatrices. Y leyendo el cuento de esta tarde, yo también veo que la chica de la rosa también puso a prueba a John, entregándole la rosa a una mujer mayor con una apariencia pues no tan juvenil. Entonces, otra vez, eh, en el cuento nos indica que se puso a prueba la, la honestidad o las preferencias sí, o las expectativas físicas que pudiera tener en este caso John, y en el día de ayer eh, las que estaban cultivando la semilla. Entonces, em, me viene también, me implica que muchas de las cosas que nos suceden en la vida son pruebas. Nosotros estamos sometidos a pruebas, no necesariamente porque la gente nos ponga a prueba, sino que las mismas circunstancias de la vida nos ponen a prueba. Entonces, en lo personal, yo siempre he dicho que a mí se me dificulta mucho acompañar a alguien, ser parte del sistema de apoyo de alguien para atender o para acompañar una crisis en salud mental. Y sin embargo, la vida me ha puesto a prueba con personas que quiero mucho y me ponen a prueba a ese respecto, de acompañar, de escuchar, de, de por lo menos no agravar la situación, sino mejorarla. Entonces, también con la honestidad nosotros estamos continuamente puestos a prueba. Cuando pagamos un pasaje en un bus y el señor nos devuelve un dinero que no es, y sobre todo ahorita que sus billetes son tan parecidos. Hay billete de 2.000 azulito y de 20.000 azulito. Hay billete de 2.000 café y de 20.000 café. El de 20.000 y el de 10.000 se parecen muchísimo. Entonces, mientras que uno se acostumbra como a manipularlos y a manejarlos, es muy común que nos devuelvan más. Y vuelvo a decir, en nuestra cultura antioqueña decimos es que yo soy un teso. Mire, el señor del bus me devolvió un billete de 20.000 por uno de 2.000 y vea, me gané aquí esta plata. Me gané, no, porque a lo mejor el señor ni cuenta se está dando de que acaba de devolver mal, pero la persona que está actuando de manera deshonesta soy yo. La honestidad es un proceso del que se da cuenta casi siempre únicamente la persona que lo vivencia. Solamente yo sé si lo que estoy diciendo es cierto. Cuando estamos eh, dando una disculpa porque llegamos tarde o porque no pudimos cumplir con algo a tiempo y nos inventamos que no sé quién se enfermó, que es que el bus se varó. Entonces, ahí la otra persona no lo puede comprobar, le queda bien difícil comprobarlo, pero la incongruencia con nosotros mismos está presente porque
Imagínense, no seguir alejándonos de esa esencia de nosotros con esas actitudes tan negativas. Entonces, cada vez que somos deshonestos es un alejamiento más y empezamos a actuar como en función de dos realidades. Entonces, no sé si alguno de ustedes nos quisiera compartir una experiencia. Ya Juan Ramiro dijo la suya. No sé si Natalie o Juan Esteban nos quiere comentar algo respecto a esta experiencia, alguna anécdota respecto a la honestidad. Oscar, a ver qué nos puede contar, qué le ha sucedido a ese respecto, cuándo ha sido honesto y se lo han reconocido. Fanny, si nos quisiera compartir algo, contar algo de alguna película que haya visto donde la honestidad haya sido importante, alguna anécdota del colegio o con la familia. Qué rico conocer esos sucesos de la vida que tanto tantas enseñanzas nos dan. En el caso de lo que nos acaba de contar Juan Ramiro de don Tiberio, su papá, qué orgullo que una persona como esa, tan honesta y que recibió recompensa por eso, haga parte de nuestra familia. Entonces es un valor muy importante para ser reconocido. A ver, ¿quién nos quisiera compartir algo? Fanny, ¿quieres tomar? Ah, bueno, Juan Ramiro, te escuchamos. Bueno, también nosotros podemos ver lo que es la honestidad cuando nos referimos a precisamente lo que no es ser honesto, ¿cierto? Y yo pienso, pues desde muy adentro de mí, que el gran problema que tiene hoy Colombia, nuestro país, y qué pena tocar aquí un poquito de política, pero no lo hago por el afán político, sino simplemente como el ejemplo, el gran problema que tenemos en Medellín, en Colombia y de pronto en muchos otros países es precisamente la falta de honestidad. Una de las caras más visibles de la honestidad, de la falta de honestidad, es la corrupción, ¿cierto? Y la corrupción es uno de aquellos actos, no es en sí un pecado, porque si ustedes se dan cuenta, en ninguna parte de la Biblia o en ninguna otra parte dice que ser corrupto es ser pecador, ¿cierto? No se cataloga como un pecado en sí, aunque es muy similar a robar, ¿cierto? Pero ser corrupto, que no es solamente quedarse con dinero, sino muchas otras cosas, ¿cierto? Ser corrupto es precisamente uno de los reflejos más fehacientes de la falta de honestidad. Y si nos damos cuenta cómo nuestra sociedad se va como acostumbrando, y Claudia ahora habló de aquello de ser vivo, del ser muy avispado, ¿cierto? Eso es precisamente la corrupción, ¿cierto? Y cuando nosotros nos damos cuenta de ello y lo asumimos ya a nivel macro en nuestra sociedad, esto ha perjudicado a nuestro país de una manera tal que es una de las razones por las cuales nosotros no hemos podido salir adelante teniendo todos los mecanismos, teniendo todos los recursos para ser un país del primer orden. Pero esa deshonestidad que llevamos culturalmente dentro de nosotros nos impide salir adelante. Gracias. Sí, Juan Ramiro, de verdad. Y la manera como esos actos de deshonestidad empiezan casi a ser aplaudidos. O sea, yo soy muy viva y yo soy muy inteligente y yo soy la más porque fui capaz de quedarme con un dinero de esta persona y de esta persona y de esta persona. O en este negocio me quedé con el 10% y en aquel otro me quedé con el 12% y en este me quedé con el 25% y vean, no me ha pasado nada, no me lo han podido comprobar, porque es la otra cosa, no me lo han podido comprobar y yo soy la más viva.
Y cuando las personas que lo rodean empiezan a aplaudir ese tipo de actitudes. Es más, en el próximo métame a mí, venga, téngame en cuenta, se ve, ¿cómo voy yo ahí? Y usted se queda con el 12 y yo con el 5% por ahora, pero hágame partícipe de ese engaño. Yo quiero ser deshonesta como ustedes, venga, porque no me invita. Entonces empezamos a aplaudir y a colitar y a aumentar esas diferentes manifestaciones de deshonestidad que tanto daño hacen a nuestra comunidad. Y a nivel de política, Juan Ramiro, que trajo el tema, a nivel de política, esos actos de corrupción pareciera que no tienen doliente porque no se le está robando al señor de la tienda, ni se le está robando a la mamá de Juanito, ni a la persona que trabaja en tal fábrica. No, se le roba al Estado y pareciera que no se le roba a nadie, pero sí, sí hay muchos dolientes, porque mientras más corrupción haya, entonces menos dinero se invierte en los procesos del Estado que son necesarios. Entonces se le está robando a toda una nación. Juan Ramiro nos quiere complementar. Sí, este es un tema pues un poquito espinoso para hablarlo y demás, pero traigo otra vez a colación un ejemplo muy claro de cómo nosotros aplaudimos esa deshonestidad. Tal vez ustedes recuerdan hace algunos meses que hubo un acto de una, ¿cómo se llama esto? Como una especie de estas protestas tan de moda hoy en día, y salió una niña que es una influencer, no voy a decir el nombre, pero ustedes la conocen, salió una niña que es una influencer que los valores morales de esta persona como persona son paupérrimos, pues eso es lo más degradante, ella como persona, su comportamiento, lo que habla y lo que dice, pero entonces simplemente para reflejar lo que ella es, salió sabiendo que es una influencer, es una persona que tiene muchísimas personas que la ven en las redes sociales y salió con martillo y con una cantidad de cosas a destruir unas estaciones de Transmilenio en Bogotá, invitando a la gente a que hiciera lo mismo. Simplemente, sus palabras textuales fueron, nosotros tenemos que protestar y debemos destruir esto, porque esto de todas maneras lo van a pagar con el dinero nuestro, o sea que esto es nuestro, ¿cierto? Entonces, la forma como las personas se apropian del bien común, ¿cierto? Simplemente porque yo formo parte de él, entonces yo tengo derecho a intervenir, a destruir y demás. Démonos cuenta cómo esos actos individuales, cuando se vuelven colectivos, perjudican a todo un sector social muy grande y no benefician a nadie. Gracias. Muchas gracias, Juan Ramiro. Y sí, son construcciones sociales, o sea, es la comunidad la que tiene que empezar a determinar si eso es aplaudible o no. Juan Esteban, qué rico escucharte esta tarde. A ver qué nos vas a decir. Yo pienso que la deshonestidad o la honestidad, mejor dicho, no es solamente, no es quitarle al Estado, a los ricos y poderosos para darles a los pobres. Yo no creo que eso sea honestidad. Para mí la deshonestidad es tanto robarles a los pobres como robarles a los ricos y poderosos y al propio Estado. A mí yo tengo un tío que sufre de epilepsia, pero es muy vicioso. Y él me decía antes, mucho antes de que me saliera la pensión de invalidez, me decía, que me hiciera el enfermo, que me hiciera, mejor dicho, el que estaba completamente grave, aunque no lo estuviera, para poder que me dieran la pensión. Eh, entonces, o sea, que me hiciera, o sea, pese a que mi discapacidad es sumamente leve, él me decía que me hiciera el
cojo que llegara allá cojeando y hablando incongruencias, aunque yo no fuera así, para poder que me dieran la pensión. Entonces, no, un momentico, yo pienso que la corrupción es tanto robarle al pobre como robarle tanto a los ricos y a los poderosos y al propio Estado. Por todos lados se ve la corrupción. No, no, la corrupción no tiene categoría. La corrupción es tanto robarles a los ricos y poderosos como robarles a los pobres. Por cualquier modo, hay corrupción. No hay categorización en el tema de la corrupción. Muchas gracias, Juan Esteban. ¿Ya terminaste? Termino. Ay, bueno, gracias, Juan Esteban. Vamos a escuchar a Fanny a ver qué. Sí, señorita, he terminado. Gracias, Juan Esteban. Vamos a escuchar a Fanny. No, que quedé sorprendida con esa historia tan hermosa que contó Juan Esteban, porque los ejemplos que nos trajiste ayer, el ejemplo que nos trajiste hoy, pues me dejó muchas enseñanzas, pero esto que me acaba de decir Juan Esteban, o sea, yo creo que resume en una forma muy hermosa el objetivo, pues, de estas charlas. O sea, yo siempre he dicho que la verdad requiere de valor y qué valentía, o sea, qué valentía la de Juan Esteban, porque, o sea, el tío le decía bueno, que no, que exagerara, y a muchos nos han dicho eso, cuando nos arrimamos al sistema de salud, y él tuvo la valentía, eso es un valor, o sea, es una valentía tremenda, o sea, de ser honesto consigo mismo, o sea, de pronto no ganará más dinero, no estará, no es, o sea, muchos, entre comillas, beneficios no los va a obtener, pero mayor beneficio que tener la tranquilidad, que tener la paz mental, que tener el orgullo de lo que hizo, de estar tranquilo. O sea, morirse hoy y poder decir, Dios mío, estoy en paz, estoy tranquilo, dije la verdad, llevé la verdad por delante. Dios mío, no todo el mundo puede decir eso. Yo te felicito, Juan Esteban, y pues qué ejemplo. Pues para mí es un ejemplo más bonito que incluso los dos que nos puso Claudia ayer y hoy. Eso es lo Juan que Esteban, les quería decir. Y otra cosa, de complementar, luego escuchamos a Oscar. bueno, tenía algo más para decir, pero entonces ahorita. No, complementa tú y luego escuchamos a Oscar. Tranquilo, Juan Esteban, te escuchamos. Ok, listo. No, y otra cosa, para los programas de la alcaldía, de la unidad de discapacidad, ser capaz que para inscribirme en los programas de la alcaldía, pues yo asumí toda mi honestidad y dije que yo era pensionado. Le conté eso a mi tío y ahí mismo mi tío se lanzó a criticarme que yo porque había dicho eso, que yo no debía hacer lo que era mejor, que era mejor que me hubiera quedado callado, según él, para poder que recibiera más plata. Entonces miren que, pues a mí me parece que es tan corrupto como robarle al Estado. Y es, o sea, y curiosamente es de los que más critica a los gobernantes y la corrupción del Estado, pero lo que hace él es tan feo y tan corrupto como lo que hacen los agentes y funcionarios del Estado. Por Dios santísimo. Termino. Nuevamente felicitaciones por esa actitud y sobre todo por la dignidad, Juan Esteban. Ahí la que se está jugando es tu dignidad, tú le estás dando el valor real al ser humano que eres, en su total dignidad, sin tener que minimizarte. Escuchemos a Oscar, qué rico. Bueno, esta es una historia que
que me pasó a mí hace póngale por ahí 5 años. Nosotros teníamos yo mandaba mercancía para los pueblos. O sea, un primo me dijo que le mandaron una mercancía para cierta parte. Fui a la terminal del sur, la despaché, dejé mi número de celular y al momentico me llamaron que me habían detenido unas gorras que eran de la China. Entonces se me tocó ir a mí y enfrentar al policía, decirle que me las dejara pasar, que iban para un negocio, para un negocio en X lugar. Me decía, no, porque son chinas. Yo, teniente, yo entiendo que son chinas. Vea, entonces que voy a prender la mitad de las gorras. Ah, sí, de malas, pero sí. Yo, listo. Entonces ya en entonces yo ya me han dicho, ¿a quién no llamé? En ese momento, ¿a quién no llamé? Entonces ustedes dicen, no es bueno sobornar. Listo. A mí me tocó sobornar a ese policía con 50.000 pesos para que me las devolvieran. No me las devolvió. Y el policía me va diciendo, ¿usted sabe qué está haciendo usted ahí? Eso es un soborno. ¿y usted sabe qué estoy haciendo yo aquí? Recuperando las gorras. Y él me dijo, usted quiere irse para la cárcel. Yo no quiero irme para la cárcel, yo quiero recuperar mis gorras. Me dijo que yo lo estaba sobornando, que era un delito. Yo sé que estoy cometiendo un delito. Y le dije yo, entonces, ¿qué va a pasar con las gorras? ¿Para dónde va? ¿Para dónde la van a llevar? Nada, y mejor dicho, las gorras ya se perdieron. Pero usted dice que uno debe hacer honestidad, pero uno también debe de sobornar de vez en cuando a un policía para que le entreguen la mercancía. Yo no me la digo, mejor dicho, las gorras no me perdieron. Yo cometí un delito, lo reconozco, sí, recuperando las gorras. Hasta el sol de hoy, no se sabe nada las gorras para dónde fueron. Bueno, Oscar, esto hace parte de todas las experiencias que nosotros tenemos que vivenciar y las decisiones que tenemos que tomar respecto a cada una de las situaciones que se nos presentan. Cada uno de nosotros decide eh, cómo intervenir frente a cada una de ellas. Son decisiones muy difíciles, o sea, ha sido difícil para Juan Esteban tomar la decisión de recibir mucho menos dinero para su pensión y él asumió esa situación. Él decidió, Oscar, Juan Esteban solito, a pesar de los consejos de una tercera persona, decidió contar la verdad respecto a que recibía pensión para recibir los beneficios del municipio de Medellín. Por eso decimos, Oscar, y para todos los que estamos aquí presentes, son decisiones tan individuales, tan íntimas, tan personales, que cada quien decide hacerlo. Muchas veces, cuando vamos a llegar tarde a alguna cita o al trabajo y las personas dicen, no, es que mi hijo estaba enfermo y por eso llegué tarde, siendo falso, pero entonces es parte de la honestidad personal poner en duda o poner una situación de salud de un hijo, de la mamá o de sí mismos
para obtener un beneficio, pero esa decisión, esa disculpa o ese argumento que se utilice es único e individual. La cosa es cómo nos sentimos cuando hablamos con honestidad, cuando pensamos con honestidad, cuando sentimos con honestidad y sobre todo nosotros que estamos en la búsqueda de nuestro bienestar. Creemos, suponemos, nos han dicho que la manera como podemos estar mejor es mientras más honestos, mejor. Y asumir con valentía, como lo ha insistido Fanny desde ayer, asumir con valentía las consecuencias de decir la verdad, porque hay que ser valientes. Y frente a estas situaciones, entonces, ¿qué voy a modificar para no tener que decir mentiras? Por decir algo, tengo que madrugar más, tengo que salir más temprano de la casa para no llegar tarde y tener que decir la mentira. En el caso de Oscar, no puedo volver a conseguir mercancía china para no tener que llegar a sobornar. Fanny, te queremos escuchar, qué rico. Sí, lo que dijiste es lo que resumo, y tú nos dijiste qué películas se acuerdan de eso, y cuando yo hablo del valor de decir la verdad, de hacer lo correcto, me acuerdo de esa película, pues, de ese libro que es de Harry Potter. Hay una frase que resume eso, y decía el autor, pues, la autora de ese libro, decía, ahora, cuando ellos se tenían que enfrentar ya a lo duro, decía, ahora llegó el momento entre elegir lo correcto o el camino fácil. Entonces pues para mí esa frase es tan hermosa, y cuando yo me tengo que enfrentar a una decisión como la que Juan Esteban se enfrentó, que lo hizo hermosamente, porque él tenía el camino fácil, que era el que el tío le estaba ofreciendo, o hacer lo correcto. Él eligió lo correcto. Es una decisión que todos, como decía Claudia, enfrentamos todos los días, cuando pagamos algo. Entonces tenemos que decir qué es el camino fácil y qué es lo correcto. Entonces, no, es como dice Claudia, es una decisión propia y individual, y nosotros veremos si nos sentimos bien con el camino, entre comillas, fácil, o elegir lo correcto. Entonces, sí, eso les quería decir, acordarme de esa película. Gracias. No, Fanny, ¿cómo le parece la decisión de don Tiberio? Porque él ni siquiera tenía que decir nada, el papá de Juan Ramiro. Él con haberse quedado calladito, como dicen, calladito se ve más bonito, nadie se hubiese dado cuenta, porque en ese tiempo los negocios eran de palabra, no había nada escrito. Es más, ni la familia, ni el hermano, ni los hijos de sus socios sabían de los negocios, porque en ese tiempo los hombres no compartían con las familias ese tipo de cosas. Lo único que tenía que hacer don Tiberio era quedarse calladito. Y nada pasó, nadie lo hubiese señalado, nadie hubiese investigado, no había nada. Y sin embargo, esa valentía de decir, sí, yo tengo ese dinero de esa persona. Recordemos un poquitico, bueno, Juan Ramiro quiere complementar, qué rico. Bueno, me viene a la cabeza una película, entonces les voy a invitar a ver la película, la voy a buscar y les voy a compartir el enlace. Es una gran película, es una película en blanco y negro, es una película vieja, es de 1961-62, pero es una de esas películas donde se pone a prueba precisamente ese valor del cual habla Fanny. Entonces la película llama Matar un ruiseñor, es con Gregory Peck, es una de las más grandes películas norteamericanas. Es una película que siempre se pone de ejemplo respecto a precisamente ese valor de la honestidad, y bueno, y allí pues toca temas muy fuertes como es lo de la xenofobia y demás. Eh, entonces, traigo a colación la película, los voy a invitar a verla para que hagamos, digamos, apología
a este valor de ser honestos, de la verdad y demás que estamos hablando hoy. En próximos días les pongo el enlace de la película para que la veamos y hagamos un foro sobre ella. Era solamente eso. Gracias. Juan Ramiro, nos estás invitando a otro conversatorio de película. Sí, sí, les voy a poner porque me acabo de acordar de esa película precisamente por las palabras de Fanny acerca del valor de hacer lo correcto. Ay, bueno. Entonces, es una película muy bonita, es muy bonita, es un poco pesada de ver porque es en blanco y negro, es sobre un juicio, pero es una película que vale la pena porque le mueve el piso a uno con respecto a ese valor de hacer lo correcto. Bueno, muchísimas gracias, Juan Ramiro, por las invitaciones. Eso nos llena de mucha alegría. Respecto a la honestidad, acuérdense que estamos haciendo siempre el paralelo de nosotros con respecto al diagnóstico, de nosotros con respecto a ser entorno amoroso de alguien diagnosticado y también de Asobime. En Asobime manejamos, elegimos 4 rutas para el bienestar. Las 4 rutas son aceptación, estabilidad, recuperación y resignificación. Y en la primera de ellas, que es la aceptación, se necesita un alto grado de honestidad para reconocer que estoy diagnosticada con psiquiátricamente con una enfermedad mental, para reconocer que estos síntomas, que estas manifestaciones, que lo que yo he hecho en crisis me genera malestar, me genera incomodidad, me genera confusión, deteriora mi vida, deteriora mi proyecto de vida, deteriora la estabilidad o la armonía familiar. Aceptar que ese diagnóstico, que esos síntomas me generan este tipo de, de detener mi vida, de parar el proyecto de vital que tengo, es bien importante, ha sido bien importante para todas las personas que hemos atravesado por crisis de salud mental. Y el entorno amoroso también necesita un grado de aceptación para reconocer que la persona que pertenece a mi familia o mi amiga está pasando por una situación difícil, necesita apoyo, necesita comunicación, necesita acompañamiento, necesita tiempos para restablecerse. Entonces, en nuestro desarrollo, en nuestra configuración de la inteligencia emocional, tener bien clara que la honestidad es importante para que nuestro bienestar se consolide, se hace muy necesario. Eh, yo creo que todos, cuando hemos sido diagnosticados, pasamos por una etapa de negación. A mí no me pasa eso, yo no puedo estar loca, ¿cómo se les ocurre? Todo el mundo tiene dificultades, todo el mundo tiene problemas, a mí no me pasa nada. Y sigo con mi vida común y corriente. Sigo trasnochando, sigo consumiendo licor, así sea de vez en cuando, sigo rodeada de personas negativas, sigo con actitudes que son incongruentes con mi esencia, sigo en las mismas actitudes que me conllevaron a esa crisis. Entonces, en el momento que nosotros aceptamos la situación, ya afrontarla, superarla, va a ser mucho más fácil. También necesitamos aceptación cuando perdemos un empleo, cuando perdemos un amor, cuando se nos muere alguien de la familia. Necesitamos aceptación para este tiempo de cuidado en casa, reconocer que hay una situación a nivel mundial que necesita una actitud de parte mía y que yo asumo la responsabilidad y las consecuencias sobre los actos o sobre mi forma de proceder con ese respecto, pero debo aceptarlo, que hay una situación y yo voy a actuar o así, o así, o así, pero debo ser honesta, debo ser honesto respecto a cómo voy a afrontarlo, cómo lo voy a hacer y reconocer que cualquier decisión que yo tome va a tener consecuencias. En eso consiste la honestidad. Y reitero, es un proceso muy individual. Yo no necesito público, yo no necesito hacer una encuesta, yo no necesito decir es que yo lo hice así porque mi tío me dijo, o mi novio me dijo, o porque en la prensa dijeron.
también hay que tener mucha honestidad para reconocer que las decisiones que tomamos son íntimas, personales, propias y que cada quien asume las consecuencias de los actos y la consecuencia de la incongruencia con mi esencia de la que tanto hemos hablado. Nuestra esencia, nuestro ser interior es transparente, es espléndido, es alegre, es colaborador, es solidario, es honesto, es proactivo. Y cada vez que pensamos o sentimos o actuamos en incongruencia con eso, más nos estamos alejando de lo que somos, más se nos está olvidando, como dice Cecilia, que hoy no está con nosotros en la videoconferencia, como dice Cecilia, más nos estamos alejando, más se nos está olvidando lo que realmente somos. No sé si alguien más quiera compartir algo con respecto a la honestidad que hemos evidenciado en Asobime, en nuestra condición de persona con discapacidad, en nuestra situación familiar, cuando ha sido necesario la honestidad, cuando la hemos podido evidenciar, si siempre hemos sido deshonestos con algo y de pronto últimamente lo hemos estado modificando, cambiando y hemos obtenido eh, recompensa, pues no necesariamente aplausos de la gente ni dinero, pero sí una alta recompensa personal. Bueno, entonces mientras que pensamos y ya como estamos en los últimos momenticos de cierre, yo les propongo a Oscar quiere participar, qué rico. Bueno, ustedes se acuerdan que yo ayudaba a una amiga, una vez ayudé a una amiga a sacar una perrita. Pues Sí, les estaba cuento, perrita y no podía caminar la perrita, sí. sí, entonces les cuento que se murió ahorita el 2 de diciembre. Me dio mucho pesar, me dio muy duro. Apenas la vi, a ella apenas la vi hace poquito, estaba muy triste y que le dio muy duro. Yo la vi antes de morirse, la vi el lunes en la mañana. A la perrita se llamaba Justy. Yo la quería mucho. Era una labradora muy hermosa. Y me dio duro cuando me dijeron que se murió. Vea, muchachos, les cuento que cuando me dijeron que Justy se murió, haga de cuenta cuando le cogen el corazón a uno y se lo parten. Así me puse y yo, bueno. Me dio ganas de llorar, pero me aguanté más bien, pero a ella le dio muy duro, durísimo le dio cuando esa perrita murió. No, y a mí también. Esa era mi experiencia. Muchísimas gracias, Oscar, pero mira que en algún momento pudiste colaborar y cooperar y hacer que Justy pasara un mejor momento contigo y por la colaboración que le hiciste. Si alguien más nos quiere compartir algo. Entonces, ¿qué les parece? Sí, ya como para terminar, le damos una última leída a los dos cuenticos. Voy a hacer los dos cuenticos seguidos para que nos quede como la reflexión más completa. La última prueba. John se levantó del banco, arregló su uniforme y estudió la multitud de gente que se abría paso hacia la gran estación central, buscando a la chica cuyo corazón él conocía, pero cuya cara nunca había visto. La chica de la rosa. Su interés por ella había comenzado 13 meses antes en una biblioteca de Florida. Tomando un libro del estante se encontró intrigado, no por las palabras del libro, sino por las notas escritas en el margen. La escritura reflejaba un alma pura, de grandes valores y capaz de grandes sacrificios. En la contraportada del libro descubrió el nombre de la dueña anterior, la señorita Hollis Mainell. Con tiempo y esfuerzo localizó su dirección en Nueva York y después le escribió una carta para presentarse y para invitarla a tener correspondencia. Al día siguiente, John fue enviado en barco para servir en la Segunda Guerra Mundial. Durante un año y un mes, los dos se conocieron a través del correo.
y este conocimiento los fue llevando hacia el amor. John le pidió una fotografía, pero ella se negó porque sentía que una relación verdadera no se puede fundamentar en apariencias. Cuando por fin llegó el día en que él regresaría de Europa, arreglaron su primer encuentro, a las 7 de la tarde en la gran estación central de Nueva York. Me conocerás, dijo ella, por la rosa roja que llevaré en la solapa. Así que a la hora convenida, John estaba en la estación buscándola. Esto, según el testimonio del mismo John, fue lo que sucedió después. Una joven vino hacia mí. Su figura era alta y esbelta, su cabello rubio y rizado. Su cabello rubio y rizado se encontraba detrás de sus delicadas orejas. Sus ojos eran azules como flores. Sus labios y su mentón tenían una gentil firmeza y en su traje verde pálido lucía como la primavera en vida. Yo comencé a caminar hacia ella sin darme cuenta que no llevaba la rosa. Mientras me movía, una pequeña sonrisa curvó sus labios. ¿Buscas a alguien, marinero?, murmuró la dama. Casi incontrolablemente di un paso hacia ella y entonces vi a Hollis Mainel. Estaba parada casi directamente detrás de la chica con la rosa en la solapa. Una mujer ya pasada de los 40, con cabello grisáceo y algo gruesa. La chica del traje verde se iba rápidamente. Sentí como si me partiera en dos. Por un lado sentía un ardiente deseo de seguirla y a la vez sentía un profundo anhelo por la mujer de corazón puro que por correspondencia me había acompañado y apoyado durante tiempos difíciles. Y ahí estaba ella con su aspecto amigable y sereno. Soy el teniente John y usted debe ser la señorita Mainel. ¿Le puedo invitar a cenar? Muchas gracias, dijo la mujer. Pero usted busca a mi hija. Es la joven con el vestido verde que se acaba de ir. Me entregó su rosa y me dijo que si usted me invitaba a cenar, se la entregase para que usted se la lleve. Le está esperando en el restaurante del frente. Este otro cuento se llama La Flor. Se cuenta que hace muchos años en la China antigua, un príncipe de la región norte del país estaba por ser coronado emperador, pero de acuerdo con la ley, él debía casarse. Sabiendo esto, decidió hacer una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una audiencia especial a todas las pretendientes y lanzaría un desafío. Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años escuchó los comentarios sobre los preparativos y sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe. Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin poder creerlo, le preguntó: hija mía, ¿qué vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura. Y la hija le respondió: no, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos algunos momentos cerca del príncipe. Esto me hará feliz. Por la noche la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas con las más bellas ropas, con las más bellas joyas y con las más firmes intenciones. Entonces, finalmente, el príncipe anunció el desafío. Daré a cada uno de ustedes una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella dentro de 6 meses será escogida por mí para ser mi esposa y futura emperatriz de China. La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo, que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo, sean costumbres, amistades, relaciones. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse con el resultado. Pero pasaron 3 meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía, pero con ninguno consiguió que alguna planta brotara. Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era más profundo. Por fin pasaron los 6 meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación, la muchacha le comunicó a su madre que sin importar las circunstancias, ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas, solo para estar cerca del príncipe por unos momentos. En la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor, cada una más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada. Nunca había visto una escena tan bella. Finalmente llegó el momento esperado y el príncipe observó a cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención.
Después de pasar por todas, una a una anunció su resultado. Aquella bella joven con su vaso vacío sería su futura esposa. Todas las presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él había escogido justamente aquella que no había cultivado nada. Entonces, con calma, el príncipe explicó: esta fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz, la flor de la honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles. Y colorín colorado, estos cuentos han comenzado. Entonces, esa era mi invitación para el día de ayer y hoy en los GPS. Oscar, qué rico saber qué piensas. O sea que el príncipe no está esperando, no está esperando flor, sino que te cultivará la semilla. Pues eso fue lo que entendí del cuento, ¿o no? Sí, él estaba esperando, ¿verdad? Que fueran honestas y presentaran un vaso vacío porque no había nada que mostrar. Exactamente. Bueno, Oscar, gracias por tu participación. No sé quién más quisiera ya darnos la conclusión de cierre de este primer domingo de diciembre, que vamos a seguirnos reuniendo todos los sábados y los domingos durante el diciembre para que nos sigamos acompañando en estos GPS de Asovin. ¿Quién nos quisiera decir algo como conclusión, como aprendizaje, que se llevan? Bueno, yo creo que lo más importante es que estemos aquí reunidos, que nos estemos dando la oportunidad de tener estos espacios de conversación donde cada uno de nosotros estamos buscando nuestro bienestar, pero a la vez facilitando el bienestar de los otros. Entonces nos despedimos con la frase de Thomas Jefferson: ¿quién mejor que aquel que ha sentido en carne propia una herida puede tan suavemente curar la misma en el otro? Hasta el próximo sábado y un abrazo.